10:07. Vamos a ir a otro tema para analizar lo que está ocurriendo en la macrozona sur, donde ha ido en aumento la tensión después de la muerte de un comunero mapuche, en lo que el gobierno ha calificado como un enfrentamiento. La próxima semana el Congreso comenzará a analizar si es que aprueba la extensión del estado de excepción, además, que ha pedido el presidente Piñera. Vamos a conversar de esta situación, de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía también. Estamos en contacto con Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias por el contacto, Sergio, muy amable. Muy buenos días. Sergio, hemos visto cómo la tensión ha ido subiendo, se produjeron nuevos hechos de violencia en las últimas horas allá en la zona, tras lo ocurrido el miércoles, que dejó un comunero mapuche, como decíamos, muerto y otros heridos. La Fiscalía del Biobío decidió separar en dos la investigación, y una se trata sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. ¿Qué antecedentes tienen ustedes sobre esa investigación, Sergio? Bueno, primero es aplaudir la decisión del nombramiento del fiscal Nelson Viguera. Es fundamental separar delitos comunes de violación a los derechos humanos. Lo segundo es que nosotros estamos recogiendo los testimonios de las víctimas y los familiares de las víctimas, y efectivamente acá hay dos versiones. Está la versión de un enfrentamiento, ¿ya? Y hay otra versión donde el joven Jordan Yempi no habría estado participando en un enfrentamiento y que habría sido víctima de una bala, de un asesinato. Por lo tanto, acá lo que primero está haciendo el instituto es hacer ver todos los antecedentes del caso, contribuyendo a la autopsia, pidiendo lo más rápido la reconstitución de la escena, la investigación de las cámaras corporales y, en cuarto lugar, los informes balísticos. Eso es lo central, que se sepa la verdad. ¿Por qué usted dice que es una buena decisión? Una buena decisión porque los delitos comunes son efectuados por personas particulares. Las violaciones a los derechos humanos suponen agentes estatales. Y mezclar estas dos cuestiones es conceptualmente gravísimo y tiene efectos prácticos, porque imagínate tú, cuando tú estás investigando delitos comunes donde le estás pidiendo, por ejemplo, a Carabineros o a la PDI que hagan determinadas investigaciones, y es el mismo fiscal que está investigando que determinados carabineros, determinado personal de la PDI, es la que eventualmente sería culpable de violar derechos humanos. Entonces, desde razones conceptuales como prácticas, es indispensable separarlas. Sergio. Y además porque eso le pone mucha más certeza y confianza a la gente. Ayer vimos cómo los propios familiares hacían ver, bueno, señor, usted nos está investigando por acusaciones en contra de familiares nuestros por delitos comunes, el que está investigando si nuestros familiares fueron o no atacados por agentes estatales. Sergio, eso, el que la Fiscalía haya decidido separar en dos esta investigación, ¿significa que hay antecedentes que efectivamente avalan la tesis que plantean los familiares del fallecido? Bueno, evidentemente acá hay denuncias, hay testimonios, hay videos que es el deber de la Fiscalía investigar. Así el fiscal lo que tiene que hacer ahora es ver la veracidad de esos testimonios y de esos antecedentes, ¿ya? Y a la brevedad que todos estos elementos probatorios sean puestos a la esfera pública, porque acá el principal enemigo que tenemos es la mentira, la incertidumbre, las dudas, las especulaciones. Antes de emitir juicios jurídicos y políticos, lo que el instituto quiere es que los hechos hablen por sí solos, que los hechos se sepan, y particularmente que las víctimas y los familiares de las víctimas sean escuchados. Sí. Sergio, considerando lo que ha ocurrido en otros casos allá en la zona, en particular en el caso Catrillanca, por ejemplo, que es probablemente el más emblemático, el más significativo en esta materia, ¿le parece a usted que este cambio de estrategia debería aplicarse como una suerte de criterio permanente para investigar hechos de esta naturaleza allá en la zona? Bueno, en el caso Catrillanca y en la Araucanía fue un primer momento donde se estableció con mucha fuerza una Fiscalía de Derechos Humanos. A propósito de las violaciones a los derechos humanos posteriores al 18 de octubre, el instituto ha sido categórico en esto, en pedir que el Estado se dé de los medios y que haya fiscales de derechos humanos en todas las mayor cantidad de regiones posibles, que haya brigadas de derechos humanos de la PDI en todas las regiones del país, particularmente donde se produjeron los casos más graves.
que se refuerce el servicio médico legal. Ayer estuvimos con gente muy abnegada trabajando, pero es la misma gente que se tuvo que hacer cargo de todas las muertes producto de la pandemia. Entonces, el Estado acá, al no haber nombrado antes fiscales de derechos humanos, fortalecido la Brigada de Derechos Humanos, fortalecía el servicio médico legal, ha incurrido en omisiones que son parte también de esta enorme incertidumbre, dudas y rabia que hay en la sociedad chilena con respecto a las violaciones a los derechos humanos. Y eso lo estamos pagando muy caro hoy día. Ahora, esto se da en un contexto, Sergio, bien particular, porque hay una discusión política de fondo sobre el estado de excepción allá en la zona. El presidente Piñera ayer respaldaba, de hecho, el trabajo de las Fuerzas Armadas y hacía un llamado al Congreso para extender el estado de excepción. ¿Se apresura a su juicio el presidente al dar ese respaldo pensando en que hay una investigación por eventuales violaciones a los derechos humanos en curso? Bueno, acá hay apreciaciones de orden político, opiniones del presidente de la República, una decisión política que tiene que tomar el Congreso, respecto a los cuales el Instituto no se puede pronunciar, pero sí lo que puedo señalar muy categóricamente es que frente al estado de excepción constitucional, que es un mecanismo que se establece en las democracias, que se deciden políticamente por los representantes del pueblo, si se establecen o no, nosotros constatamos acá 3 fracasos. El primer fracaso es la incapacidad que a través del funcionamiento ordinario de nuestro Estado democrático se garanticen derechos a la vida, a la propiedad, a la libre circulación. Primer fracaso. Segundo fracaso es terminar involucrando a las Fuerzas Armadas, guste o no, en funciones de orden policial. Y el tercer fracaso, que es el global, es que no hemos sido capaces como sociedad chilena, a través del Estado, de sentarnos todos en una mesa y decir, bueno, acá hay un problema político grave de estructuración del país y que tenemos que resolver políticamente. Y esos son los 3 fracasos fundamentales. Ahora, sigue habiendo una situación de violencia en la zona que es objetiva también, ¿no? Conocimos del ataque a una vivienda en el fondo del diputado Jorge Radke en las últimas horas, además de la quema de material, de maquinaria. Han muerto también otras personas también. Y asesinatos, por supuesto, me refería a los hechos de las últimas horas, Sergio. Pero claro, este año ha sido sangriento allá en la zona. ¿No son antecedentes suficientes como para justificar el estado de excepción como plantea el gobierno, Sergio? Ahí hay una apreciación política, es conveniente o no, es prudente o no mantener el estado de excepción constitucional, pero como instituto quiero señalar lo siguiente, que acá claramente hay una responsabilidad indirecta del Estado de Chile. Al no haber podido investigar adecuada y oportunamente los hechos como asesinatos de particulares, obreros forestales, quema de viviendas, etcétera, al no haber sabido investigar, juzgar y sancionar a tiempo, bueno, se ha creado también esta situación de gran violencia como la que tú describes. Y el instituto en eso no hay dos opiniones. Acá hay una responsabilidad indirecta del Estado en esto, y esto es gravísimo. Y en la medida que esto continúe, particulares que hacen acciones de violencia reivindicando la justicia, por ejemplo, si el Estado no va a proteger mi fondo, yo no voy, o mi campo, o mi casa, yo voy a entonces armarme, eso es pésimo para nuestra democracia. Y que hayan grupos organizados reivindicando causas políticas y que reivindiquen el uso de la fuerza es la peor noticia que puede tener la causa de los derechos humanos, porque cuando se vienen abajo los estados democráticos de derecho, las primeras víctimas son los derechos humanos. Sí. La pregunta es si es que es posible establecer este estado de excepción constitucional, el despliegue de Fuerzas Armadas, garantizando al mismo tiempo los derechos humanos, Sergio. Esa es una pregunta que muchos se hacen a la luz de lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre en adelante. En teoría, un estado de excepción constitucional que habilita para restringir, no suspender, restringir derechos humanos como de libre circulación, derecho a reunión, son mecanismos que están establecidos en todos los estados democráticos del mundo cuando hay situaciones de grave alteración del orden público. Sí. Ya, eso es lo primero, es decir, no hay un problema conceptual acá, pero sí lo que al instituto le corresponde es velar que cuando un Estado democráticamente toma la decisión de aplicar estos estados de excepciones constitucionales se cumplan con estándares básicos de
de derechos humanos. Eso es lo que hace el instituto en estos casos. Y por eso estamos todo el día en terreno, observando manifestaciones, estando en los lugares más candentes de la sociedad chilena. Eso en segundo lugar. Ahora, en tercer lugar, yo te insisto, que hay una apreciación política que tienen que hacer las autoridades si es conveniente o no mantenerlo. Creo que es una buena noticia que esta decisión la vaya a tomar el Congreso Nacional, porque ahí están todos los representantes del pueblo, libremente elegidos por el pueblo, que tienen que hacer esta apreciación. Ahora, también desde la perspectiva del instituto, reducir esto a un problema de orden público es un error gravísimo. Acá las armas tienen que silenciarse y acá es el diálogo lo más pacífico posible, el único camino. Pero el ministro del Interior, Sergio, ha dicho que es difícil, si no imposible, avanzar en el diálogo frente a grupos armados como los que se vieron esta semana en el video que se difundió, con gente encapuchada y con armamento de grueso calibre. El imponer el Estado de Derecho, donde el Estado de Derecho prohíbe que haya grupos particulares que reivindiquen ya el uso de armamento, no se opone al diálogo. Por el contrario, yo lo encuentro completamente complementario. Es decir, el Estado y la política con un brazo hace efectiva la ley, por el otro lado, con el otro brazo extiende la mano para dialogar, y donde todos tienen que participar en ese diálogo, todos los actores. Y esto muy en concreto, las universidades de la región de la Araucanía están desarrollando un diálogo donde están participando todos los actores, y ese es el único camino que demuestra la experiencia internacional cuando hay graves conflictos de este tipo para solucionarlos. Los conflictos de este tipo se logran estableciendo mesas de diálogo permanente, donde todos los actores que tienen algo que decir tienen que participar. Sergio, ¿y qué rol está jugando el instituto en ese proceso de diálogo? ¿Qué canales ve usted abiertos para poder llevar adelante un proceso de diálogo? Bueno, yo diría en primer lugar que nosotros desde el año 89 como Estado de Chile hemos realizado una serie de mesas donde se han llegado a acuerdos concretos, el último por la paz y el desarrollo de la Araucanía. El instituto ha dicho, bueno, ejecútense esos acuerdos, no hay que hacer una nueva mesa de diálogo para ejecutar esos acuerdos. Eso en primer lugar. Y con respecto a las nuevas formas de violencia y conflicto que estamos viviendo en la macrozona sur, nosotros como instituto hemos apoyado este trabajo de las universidades, de fundaciones internacionales, para que creen este paso de conversación, que hay que aislarlo de una exposición pública coyuntural del día a día, porque evidentemente es muy difícil hablar en estas circunstancias de diálogo, pero hay que seguir dialogando. Sergio, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en CNN, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, adiós.